Muy buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor para el devocional de esta semana. Y para ello, bueno, vamos a poner nuestra atención en lo que nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. El gran corazón de Dios. Tenemos un texto, hermanos, que llama mucho la atención, que nos hace saber que es interesante lo que hay en la mente de Dios con respecto a la condición del pecado aquí. La historia del profeta Ezequiel, hermanos, transcurre en la época de la cautividad babilónica. Recordemos, hermanos, que Babilonia trabajó su conquista de una manera curiosa. Dejó, por lo menos él se lleva, Babilonia, con Nabucodonosor, hermanos, se lleva a los príncipes, a la gente de la realeza, a trabajar para él, se los lleva a su palacio. Generalmente esa era una estrategia de cada rey que conquistaba otro imperio. En algunas ocasiones incluso se habla de que lo hacían consejero. El rey que perdía terminaba siendo consejero del rey victorioso. Le cortaban los pulgares de las manos y de los pies para inutilizarlo. Entonces, el hecho de que se llevara a los príncipes de Israel a trabajar en el palacio ya estaba hablando, hermanos, de su grandeza como un rey terrenal, pero hablaba de su victoria. También se llevó a la gente, hermanos, que estaba en Israel para trabajar allá en la capital donde él estaba, en la tierra de los caldeos, dice al inicio de este libro. Y bueno, sabemos, hermanos, que la gente que no tenía casa, que estaban enfermos, que estaban desahuciados, que vivían en la calle, esos se quedaron en Jerusalén. Y entonces, bueno, pues se da un trabajo simultáneo. El profeta Daniel fue de los que estuvieron trabajando en palacio. Ezequiel estuvo trabajando entre la gente allá en la capital de los caldeos. Y Jeremías estuvo predicando, hermanos, allá en Israel. Él hablaba precisamente, escribe su himno de las lamentaciones y pues hace alusión a cómo quedó Jerusalén después de la conquista. Pero aquí lo interesante, hermanos, en esto es que Ezequiel sigue siendo un llamado de parte de Dios al pueblo en ese momento complicado. Mire que cuando las cosas no salen como nosotros pensamos o como nosotros lo planeamos, a veces pensamos, hermanos, que Dios es injusto, que no considera nuestro criterio. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que Dios, aun cuando las cosas sean adversas para nosotros, está en control de todo. Hay un propósito y siempre, hermanos, todo el propósito de Dios va a terminar en bendición. Nos cuesta trabajo entenderlo porque nuestra mente es corta, hermanos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, así que no alcanzamos a entender todo el panorama. Pues el pueblo, hermanos, por su pecado había sido llevado cautivo. Dios lo permitió, pero lo avisó. Dios dio oportunidad de arrepentimiento para que esto pudiera evitarse y al pueblo no le interesó Dios, al pueblo no le importó la palabra de Dios. Agarraron a Jeremías, lo metieron en una cisterna y dijeron: ¿sabes qué? No nos interesa. 100 años antes el profeta Isaías había dicho lo mismo: necesitamos acercarnos a Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermanos? Que Dios sigue teniendo la mano extendida hacia el hombre. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho no a Dios? Y no necesariamente en un aspecto como ese. Le hemos dicho: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, hoy no voy al culto, hay mundial, ¿verdad? Y partido el domingo, yo no voy. Y cosas por el estilo, más en que empezamos a tomar a Dios y lo hacemos de lado. Tomamos la palabra de Dios y lo hacemos de lado. Y nos damos cuenta, hermanos, al final, que pues Dios es la fuente de bendición. ¿Cómo esperamos nosotros ver bendición si hacemos de lado a Dios? Dios da un consejo aquí y nos revela su corazón: porque no quiero la muerte del que muere. Recordemos, hermanos, la muerte significa separación. Y Dios está hablando, hermanos, de que Él no quiere ver a la gente separada de Él. Él lo que busca es que la gente lo busque, hermanos. Dios no va a programarnos como si fuéramos un celular o una tablet, ¿verdad? Con un chip ya registrado para decir: no tengo opciones. Dios nos regaló el albedrío para que usted y yo de corazón podamos buscarlos. Tristemente, a veces, hermanos, lo que hacemos es buscar a Dios solo y cuando tenemos problema. Se sale, termina nuestro problema, termina nuestra enfermedad, encontramos trabajo, entramos a la escuela que queremos y nos olvidamos de Dios. Y no se trata de eso. Dios dice aquí: yo no quiero que ustedes estén alejados de mí. Pero nos da una recomendación. No es magia de que el Señor diga, ¿verdad?, palabras mágicas o yo diga palabras mágicas y de repente ya estamos en la presencia de Dios porque sí.
Hermanos, aquí Dios nos dice algo. En su corazón Él no quiere la muerte de aquellos que van a morir. Él no es el autor del sufrimiento ni del dolor. Sin en cambio, hermanos, aquí nos dice algo, dice el Señor, y nos viene la siguiente palabra: convertíos. Aquí viene la palabra, hermanos, clave que hace cambiar la mentalidad, que es arrepentimiento, del griego metanoia, ¿verdad? Que significa cambiar nuestra mentalidad. Y una vez cambiada nuestra mentalidad, podemos tener esa conversión. Ahora para mí Dios es prioridad. Mi vida está entregada a Jesucristo y haré su voluntad. Y dice aquí que la recompensa por buscar a Dios es la vida eterna. Pues, y viviréis. Hermanos, Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Y para empezar ese plan, hermanos, Jesucristo es el sello, es la firma, es la clave, es la parte más excelsa. Su Hijo estuvo en la cruz por usted y por mí. Ahora me toca a mí vivir de una forma en la que ese sacrificio sea glorificado. Vivir de tal forma en que Dios sea glorificado. Y vivir de una forma, hermanos, en que la palabra de Dios sea predicada. ¿Qué caso tiene llamarnos cristianos si no vamos a reflejar a Cristo? ¿Qué caso tiene llamarnos cristianos si no vamos a ir a donde Cristo nos manda? ¿Qué caso tiene llamarnos cristianos si no meditaremos en su palabra? Y más, ¿qué caso tiene de llamarnos cristianos si no vamos a salir y publicar que Dios tiene un gran corazón y un gran amor hasta por usted y por mí? El gran corazón de Dios. Que el Señor le bendiga.